tenemos la suerte esta tarde de contar con Pablo Snell. A Pablo Snell en la asociación lo conocemos desde hace mucho, pues por diferentes conferencias, torres de telégrafo óptico, intervenciones, pero quizá esa faceta de arqueólogo, desde la que se formó en la Autónoma y desde desde el mundo tardorromano, con Ángel Fuentes y otra serie de intervenciones que le hicieron formarse en el mundo de la arqueología allá hace tiempo, le hizo tener dos facetas, una lo que es el mundo tardorromano y protohistórico, y por otro lado, este que se metió en gran medida en un momento en el que, bueno, pues los arqueólogos no se dedicaban a la guerra civil y a las fortificaciones del siglo XX. El trabajo que ha desarrollado en todo este tiempo se lo ha ganado a base de patearse todas las fortificaciones, tanto de la Comunidad de Madrid como de fuera. Y de hecho, bucear en su Google Earth es descubrir un mundo que muchos no desconocemos. Por lo tanto, para nosotros y para mí ha sido una forma de descubrir este mundo, que para mí es un poco, estoy un poco retirado del mismo, retirado quiero decir, me dedico a otras cosas, y gracias a él, pues iniciamos a hacer alguna serie de cursos, como el curso de la Autónoma y otra serie de explicaciones de fortificaciones. Entre ellas, hicimos una cosita muy pequeña de documentación sobre este campamento antes de que fuera declarado bien de interés cultural. Para nosotros, y sobre todo para Pablo, en cuanto lo vio, mandó la noticia al chat, se ha declarado bien de interés cultural, por lo tanto es el segundo bien de interés cultural declarado como fortificaciones de la guerra civil, viendo que más allá de los elementos de la guerra civil son elementos patrimoniales que hay que proteger, valorar y conocer en su medida, y esto hace que bueno, pues, sea importante esta presentación. No me quiero alargar mucho más, pero bueno, con Pablo, gracias a Pablo, tenemos en, en este plan de fortificaciones que hizo la Comunidad de Madrid, por fin una tipología, aunque ya se habían hecho muchas otras, pero una tipología detallada sobre las fortificaciones de la Guerra Civil. Y bueno, hemos estado excavando y sacando restos y documentando por la Comunidad de Madrid y ahora nos encontramos, o bueno, gracias al desarrollo, pues con la documentación de las fortificaciones en la altura, algo que pasa desapercibido y que probablemente de aquí a 5 años desaparecerán porque son niñas, pero gracias a la documentación y al estudio que se sigue desarrollando, pues estamos avanzando mucho en cosas que desaparecerán con el tiempo, pero que son fundamentales para conocer las fortificaciones, ya no solamente como un hecho bélico puntual, sino como su evolución a lo largo de la historia. No me dilato mucho más, Pablo. Gracias por darnos esta charla y aquí estamos. Ay, ahora, ¿no? Con el micrófono mejor, se oye mejor. Pues nada, muchas gracias a los presentes por venir. Lo de la lluvia es de esta mañana, porque ya no, ya no llueve. Y eso, y este otoño la lluvia la hemos visto poco, pero bueno, que sí que gracias por venir con nosotros, a los que están en internet y a los que lo vean en el canal de la asociación, porque lo bueno que tiene esto es que como lo estamos grabando, ¿no? con la maquinilla esta, pues luego todas estas conferencias las subimos y las colgamos en el canal de la asociación, en el YouTube. Y dentro del canal hemos habilitado un listado que se llama Castillos del siglo XX, donde por eso podéis encontrar conferencias de Joel Ametlla, o sea, de Clua, ahí también sobre la línea P, de Cabezas, que nos habló, de Adrián Cabezas, que nos habló de las fortificaciones de Cataluña, y iremos tratando de ir pescando por ahí. Hoy estamos aquí, hemos intentado, ya veremos si podemos contar aquí con un personaje muy, muy conocido del mundo de las fortificaciones. A ver si le conseguimos engañar y que venga a hablarnos en los próximos días. Pero bueno, lo que hemos venido hoy a hablar es del campamento de la Peña, con motivo de su declaración de Vic. O sea, nosotros no hemos tenido nada que ver en el aspecto de que ni hemos llevado la declaración, ni sabemos, o sea, cómo lo movió la Comunidad de Madrid, por qué eligió este, pero bueno, sí que es un elemento completamente excepcional. Y vamos a hablar, a ver qué características tiene y por qué es así de excepcional. Pero primero, yo he visto o sea, que hay mucho desconocimiento sobre lo que es un bien de interés cultural.
Con lo cual, lo primero que vamos a hablar en una introducción muy breve de lo que son los bienes de interés cultural, otra introducción histórica más breve todavía, porque no hemos venido a hablar de historia. Luego, sí, nos detendremos un poco más en el frente del río Perales, porque para saber qué tiene de excepcional el campamento de la Peña, hay que saber lo que hay alrededor qué tiene de común y qué tiene de no común con esa parte de ahí. Con lo cual, pues eso hablaremos de los elementos. Luego ya veremos el campamento, las obras que lo constituyen y cuáles son las cosas excepcionales que no tiene otro sitio y lo que puede, por lo que se le ha declarado bien de interés cultural, quien lo tiene que declarar, que es la Comunidad de Madrid. Entonces, bien de interés cultural. Y muchas veces que hablas de fortificaciones de guerra civil, la gente te dice, en Valencia hay muchas declaradas BIC, en Valencia no, no. En las fortificaciones de guerra civil declaradas BIC hay muy pocas. Otra cosa es que tengan otro tipo de protección, pero declaradas bien de interés cultural hay muy pocas. El bien de interés cultural es una figura jurídica que lo instaura vamos, que es la ley de 16 de 1985 de Patrimonio Histórico Español, la que crea los bienes de interés cultural para o sea, recogiendo lo que eran los monumentos histórico-artísticos, toda una serie de cosas de las leyes anteriores y los declaran bien de interés cultural. Y luego las comunidades autónomas en sus legislaciones pues los han ido añadiendo. Entonces, según la más reciente de la Comunidad de Madrid, de 30 de marzo, la Ley 8/2023, pues dice que los bienes que componen el patrimonio cultural de la comunidad podrán ser declarados como bien de interés cultural, bien de interés patrimonial y bienes catalogados. Es decir, nos está hablando de tres categorías de bienes, de bienes catalogados. Y solo en la máxima son los bienes de interés cultural, luego tienen los patrimonial y los catalogados, que tienen menos protección. No quiere decir que no tengan protección, sino que tienen una protección inferior al bien de interés cultural. Los que tengan un valor más relevante serán declarados bien de interés cultural. Por eso la Peña ha sido declarado bien de interés cultural, porque tiene más valores que los otros. Y también se incluye el entorno de protección. Es muy importante. Los bienes de interés cultural tienen un entorno a su alrededor que comparte sus bienes, sus valores, ¿no? Y luego los, eh, los, los bienes de interés cultural tienen que estar inventariados dentro de unas categorías que yo os remito a la ley para que los leáis, para a alguien le interesa. Como veis, hablábamos, hay una graduación, bien de interés cultural, bien de interés patrimonial y bienes catalogados. La inferior a la protección del bien de interés cultural, el bien de interés patrimonial. La Comunidad de Madrid ha sido también, fue en su momento pionera, como lo dice el propio preámbulo de la ley, fue en la protección genérica para las fortificaciones del periodo de la Guerra Civil Española, porque en 2013 se los declaró a todas bien de interés patrimonial. Bien de interés patrimonial. Es una declaración genérica, no es específica como esta, pero todas las fortificaciones que se encuentran en la Comunidad de Madrid por Ministerio de la Ley son bien de interés patrimonial. Es decir, tienen protección. No tienen tanta protección como un bien de interés cultural, pero tienen protección. Y luego es muy importante el entorno de protección, porque los bienes culturales tienen a su alrededor un entorno que comparte sus valores y que debe ser protegido. Estamos acostumbrados a que antes de que las leyes manejaban ese entorno de protección, pues teníamos casos como esta torre de Portopí, ¿no? En Mallorca, muy bonita, y resulta que lo que tiene a su alrededor, pues estropea bastante, ¿no? No se ha cuidado el entorno. Ahora ya las declaraciones de entorno no entienden el bien cultural como una cosa aislada de su entorno, sino que el entorno comparte los bienes y debe ser protegido igualmente. ¿Qué fortificaciones de la Guerra Civil española hay declaradas bien de interés cultural? Pues tenemos la primera, el refugio del Cuarto Cuerpo de Ejército en Alcohete, Guadalajara, que tampoco tuvimos nosotros nada que ver con la declaración, pero sí, quiero pensar que tuvimos algo que ver en el aspecto de que ese señor que está ahí sentado, Rafa Moreno, en su momento, se metió en aquel túnel, hicimos se hizo una serie de publicaciones y a base de darle a conocer, pues las autoridades decidieron que aquello era excepcional y lo protegieron. El Cinturón de Hierro de Bilbao, en 2018, conjunto monumental con 300 fortificaciones
incluidas. Alguna tiene su ficha específica, como me comentaba el otro día este José Ángel Brena, como la de Muñerricolanda, que tiene una ficha específica para ese nido en concreto. Luego la Comunidad de Madrid declaró el Blockhaus 13 de Colmenar del Arroyo, muy interesante también. Podríamos hablar algún día del plan de Blockhaus y de ellos. Y luego he metido también, que no es de la Guerra Civil, porque es de los años 40, pero la batería antiaérea de la Caleta en Ibiza, está ahí metida en el poblado fenicio, pero tiene su propia declaración de Vic, ¿no? Me parece muy interesante. Y por eso, pues yo creo que con eso podemos hablar de los BIC, de los bienes de interés cultural que hay de la guerra civil y alguna, alargándolo un poco hasta los años 40. Y por eso luego estamos acostumbrados a ese tipo de titulares. Colmenar de Arroyo guarda el único búnker de la guerra civil reconocido como BIC en España. ¿Qué es búnker, no? Es que el asunto es, el búnker es una palabra tan ómnibus que en realidad no dice nada, ¿no? Entonces me remito también al que lo quiera leer al artículo de José Antonio Brema, no lo llames búnker, llámalo X, en el que explica pues las cosas la terminología precisa que se puede utilizar mejor que esos términos que en realidad no significan nada, ¿no? O al menos aplicado a fortificación de la guerra civil cuando no existía ese término. Ya digo, la introducción histórica no quiero que me lleve más de un minuto porque yo creo que todo el mundo sabe, cuando llega a interesarse por un tema como es la fortificación tan concreta como esta, sabe lo que es la guerra civil, pero bueno, recordamos el alzamiento, cómo se dividen las dos Españas y cómo tenemos una serie el ejército de África que cruza o sea, el origen del alzamiento era conquistar Madrid cuanto antes posible, ¿no? Pero al fallar, pues la única opción del ejército sublevado es pasar al ejército de África. Va subiendo el día 20 de julio, está avanzando hacia Granada, ¿no? Va subiendo en agosto. Les vemos ya cómo van subiendo por Extremadura, por Badajoz, septiembre del 36, y cómo se van avanzando hacia Madrid esas columnas de África que van avanzando por la carretera de Extremadura y a su izquierda van dejando el macizo de Gredos, el macizo de toda ese enorme macizo montañoso. También se produce también una subida hacia la zona de Ávila, el Puerto del Pico, ¿no? Los centauros de España, ¿no? En el Puerto del Pico que decía, era Luis Albéniz, ¿no? Me parece era, ¿no? Era Luis Albéniz el de los centauros del Puerto del Pico. Bueno, pues esa fuerza que va subiendo hacia Madrid es la que va a llegar el día 8 de noviembre a Navalagamella, ¿no? Es justamente cuando se está haciendo el ataque a la capital de España, esa caballería de monasterio que va cubriendo el flanco, que va cubriendo lo que es las primeras estribaciones del macizo de Gredos, del macizo central, pues llega a Navalagamella, ¿no? El día 8 de noviembre. Como digo, coincide con el asalto a Madrid, con lo cual aquellos combates pues, son un poco de segunda categoría, porque ninguno está en lo que tiene que estar, ¿no? O sea, más bien los dos tienen que estar en lo que tiene que estar, tanto el bando republicano como el franquista están los dos atacando a Madrid, con lo cual, pues, uno están perdiendo impulso y los otros no están para perder atención allí. Entonces, aquel frente queda paralizado en el río Perales, que es lo que tenemos justo enfrente del campamento de Navalagamella, y la zona sí vuelve a tener un movimiento de tropas durante la batalla de Brunete. Ahí vemos Navalagamella, que tenía una serie de puntos inconexos, de centros de resistencia inconexos, y los republicanos que no llegan a cruzar el Perales, que es este río, pero cuando se produce la contraofensiva franquista del día 18 y 19 de julio, se da un ataque sobre el vértice de los Llanos, que lo da la cuarta brigada, porque entonces todavía no son divisiones, aunque el monumento es de la división, pero es la cuarta brigada de Navarra que realiza un avance, cruza el Perales y ataca a los Llanos. Lo que pasa es que ahí está la famosa defensa de la 101, de Merino, con lo cual, pues aquello se convierte en una matanza y tienen que volver al punto de partida, con lo cual el Perales sigue siendo la divisoria entre las dos Españas. Eh,
Y eso es lo que ya se retira la historia, ya se retiran los movimientos de tropa, lo que interesa a la gente y ahora ya no quedamos más que los que nos interesan las cosas raras, como es el hormigón y el cemento y las fortificaciones. Entonces, ¿qué hay en ese río Perales, en ese frente del Perales? Pues hay unas fortificaciones muy interesantes. Nosotros, vamos, yo he tenido la suerte de tener algún conocimiento de ellas vía primero un trabajo que hicimos con el colectivo Guadarrama en 2007 sobre fortificaciones de Navalagamella y posteriormente cuando se puso en marcha el Plan Regional de Fortificaciones de la Comunidad de Madrid a raíz de la protección genérica de 2013, pues la Comunidad de Madrid encargó una serie de personas que hicieran el inventario de una serie de términos municipales. Y a mí me colocó en gracia Navalagamella. Entonces, en las dos entregas que hice, ahí los vemos, vemos el complemento al trabajo que habíamos realizado con el colectivo Guadarrama en 2008, que se entregaron 107 fichas de elementos fortificados en Navalagamella. Luego, para la Comunidad de Madrid, en 2017, inventarié 56 obras en 11 fichas, se modificaron dos, y en 2018 otras 184 obras en 16 fichas. Un total para la Comunidad de Madrid de 230 obras en 27 fichas. Cada ficha viene a ser una posición defensiva, pero no exactamente. Es decir, son fichas administrativas, fichas para que la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de dónde están esas fortificaciones y no te vayan a poner un gasoducto o, bueno, como tienen, recordemos que tienen interés, digo, están declaradas bien de interés patrimonial por Ministerio de la Ley. Es decir, tienen protección todas esas fortificaciones que están ahí inventariadas. A raíz del trabajo de prospección de Navalagamella, pues uno de esos azares del destino, pues en la presentación vino a la presentación el que entonces era director general de Patrimonio, que era Martínez Almeida o el alcalde de Madrid, y vio que aquello tenía, o sea, potencial y a partir de ahí nos encargó que lo ampliáramos para hacer lo que en su día fue el libro de la arquitectura militar de la Guerra Civil en la Comunidad de Madrid en el sector de la batalla de Brunete. Que lo importante de este libro es que salió publicado en la serie de Arqueología, Etnología y Paleontología en 2012, con lo cual ya todo esto se consideraba elementos arqueológicos. Y, evidentemente, una de las fichas que iban allí era el campamento de la Peña, con pues eso, una documentación muy básica, muy elemental, que es la que habíamos hecho entonces. Pero remontándonos, porque vamos a remontarnos, vamos a ver por qué está este campamento. El problema del origen de este campamento es el alojamiento de las tropas en la sierra. Sabéis que la sierra antes hacía frío, ahora ya, ya casi estamos en verano perpetuo, pero vamos, eran unos inviernos bastante duros, con lo cual se creó el problema de alojar a los soldados en el puerto de Guadarrama. Como nos dice el capitán Mateo Vacas, que luego le veremos, ellos lo primero que hicieron fue lo que llaman los cuarteles de invierno del puerto de Guadarrama, que son esos moles que hay en el puerto de Guadarrama, que es lo primero que se hizo y se entregó por unos documentos que localizó Jacinto Arévalo y que tuvo la amabilidad de pasarme, que fueron entregados entre diciembre y de diciembre del 36 y enero del 37, con lo cual fue lo primero que se hizo en la sierra, pero como nos dice el propio Mateo Vacas, esto era muy complicado de hacer, con lo cual ellos pasaron a construir abrigos mucho más sencillos, que son los abrigos de bóveda catenaria. El problema que tiene este hombre cuando nos lo explica es que nos explica las catenarias más complicadas y no te explica las catenarias más sencillas, que son las que nosotros vemos habitualmente. O sea, te explica la catenaria oruga, la que es esa que vemos ahí, la catenaria circular, la catenaria lenticular, pero no te explica las catenarias que tú ves habitualmente. Aparte es un documento técnico que si Jacinto Arévalo, que es comandante de ingenieros, no lo entiende, yo no tengo ni idea de lo que significan esos ángulos y esas cosas. Pero sí que te dice que fue una solución a la que llegaron los ingenieros de la División 71 y 72
para solucionar el problema del alojamiento en la sierra. Fijaros que el modelo que pone además está enterrado, es decir, es un modelo para tener un blindaje de tierra encima. Eh, lo que sí que hicimos en su momento aquí con Jacinto Arevalo fue un estudio de las catenarias, de las viviendas catenarias que conocemos en la Sierra de Guadarrama. Ahí lo tenéis para el que le interese, lo puede localizar en internet, en la revista Ebre 38. Y en ese documento lo que encontramos fue una serie de agrupaciones de catenarias. Este 75% de catenarias que hay abajo es Navalagamella, es el término municipal de Navalagamella. Navalagamella conserva el 35% de las viviendas catenarias que conocemos, que no quiere decir que sean todas, entre otras cosas no dejan de aparecer. Pero vamos, que de las que pudimos conocer en su momento, pues los tenéis ahí las agrupaciones y curiosamente la mayor parte está en Navalagamella. Y no solo la mayor parte, sino que además creemos que nacieron allí, por una serie de cosas que están explicadas en ese artículo. No podemos dedicarnos a ellas. Pero sí que quiero ver en la estadística que de las 127 viviendas catenarias que localizamos, 107 es el abrigo rectangular de paredes lisas, la catenaria de toda la vida, la que no hace caso Mateo Vacas en su artículo, y solo un 15% son las lenticulares, solo un 12% son las lenticulares y solo un 4% son los abrigos rectangulares para pelotón de doble de curvatura que habla Mateo Vacas, que es esa oruga que él se molesta en explicar cuando luego la oruga prácticamente no la ves. La ves, pero no la ves. Ahí tenemos a la oruga, la famosa oruga. Sí hay orugas construidas en Navalagamella. Ahí la veis, creemos que es el origen de las catenarias, una bóveda catalana hecha a base de bovedillas unidas unas con otras y son de ladrillo, de rasilla, ¿no? De ladrillo hueco. Todas las demás, las 107, son de encofrado de hormigón, pero estas son, curiosamente, de ladrillo. Creemos que es el origen, ya digo, está explicado en el libro, y que estas bovedillas que tienen como dos extensiones lisas a los lados, esa extensión lisa va ganando terreno hasta convertirse la bóveda tan complicada construida de esta manera, perdón, en la bóveda, en la vivienda catenaria que conocemos de toda la vida. Ahí conocemos catenarias oruga. Veremos que aquí hay una en el campamento de Navalagamella, pero hay en otros sitios. Conocemos viviendas catenarias oruga que normalmente están reducidas, esas la suerte de que esas están conservadas enteras, pero estas aquí normalmente pues, están en el suelo, pero lo veis que en el suelo se ve perfectamente que están construidas con ladrillo y con la bóveda, las bovedillas unidas unas a las otras. Pero lo normal son las viviendas de media, de catenaria completa, de media catenaria y de tres cuartos de catenaria. Largas, cortas, de todo tipo. Creemos que estas cortas son de alojamiento. Esta es tan curiosa porque fijaros que además tiene un sistema de calefacción doble. Tiene en el suelo gloria y luego tiene chimenea. Es decir, seguramente uno de los dos no convivieron, sino que primero se hizo uno y luego el otro. Deben ser seguramente viviendas de oficiales o de suboficiales, luego lo veremos. Ahí tenemos también estos dibujos maravillosos que nos hizo en su momento Rodrigo Moreno, a partir de... eh, es una catenaria tipo, o sea, no es una catenaria que exista en ningún sitio, es una catenaria tipo que la hicimos un poco a partir de una catenaria así que está en Navalagamella, que tiene ese de la quinta bandera de Falange de Castilla, la veis ahí, que pone botiquín. Entonces dijimos, pues vamos a hacer a reproducir una botiquín, porque la mayor parte de las catenarias no sabemos para qué eran. Serían alojamientos, serían mil cosas, pero esta en concreto sabemos que es botiquín, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer el botiquín. Y nos hizo estas reconstrucciones tan visuales, tan buenas para explicarle a alguien lo que es una catenaria, ¿no? En este caso. Y también pero luego con la parte científica en la que te pone lo que es inventado y lo que es, vamos, lo que es deducido, no inventado, y lo que existe. Lo rojo es lo que existe y cuanto más amarillo es, pues más deducido es, ¿no? Digamos.
Luego tenemos otro elemento que está aquí, el comandante ya se nos emociona, también lo ha identificado Jacinto Arévalo, que son los famosos elefantes. Es decir, hay otro de estos barracones, otro de estos alojamientos para tropa en la sierra, no están cubiertos por bóveda catenaria, sino que están cubiertos por lo que llaman los documentos elefantes. El elefante es un barracón, como los que estamos viendo, pero en vez de tener esa bóveda catenaria, lo que tiene es una bóveda de zinc, una bóveda de corrugada, que evidentemente no queda nunca, porque eso sí que se lo han llevado en la posguerra, siempre, eso es oro en la posguerra, con lo cual nunca verás la vivienda, la bóveda completa, pero sí ves el negativo que deja. Y estos son los famosos elefantes que gracias a Jacinto, pues sabemos esto que no sabíamos lo que era, pues bóvedas corrugadas, pues aquí tenemos los elefantes. Todo esto estoy hablando porque luego lo veremos en la peña también. Los elefantes también, si alguien tiene interés, pues en la revista Jefrema del número 42 de julio de 2023, pues explicamos los elefantes del río Cofio, que ahí los tenéis en ese aspecto. Es un tipo de fortín de, de- de posición defensiva para pelotón específica, pero bueno, el elefante puede estar también en otros contextos. Y para poner también el campamento de la Peña en su contexto, no es el único campamento que hay en el río Perales, en Navalagamella. Hay muchos. Es decir, por razones de discreción no los pongo, porque es que es una desgracia, pero vivimos en un mundo en el que entre los furtivos de los detectores de metales, los justicieros históricos y el gamberrismo, pues casi estas cosas que son fáciles de encontrar, igual que los he encontrado yo, los puedo encontrar cualquiera, pero que se lo trabajen. Es decir, yo no puedo mandar una horda de justicieros históricos a sitios donde hay inscripciones muy llamativas y cosas de esas, con lo cual, pues pido disculpas, pero lo llamamos campamento 1, 2, 3, 4. Pero lo que sí que me quedo es con la distancia a la que están, ¿no? Y la orientación aproximada de dónde están. Ahí tenemos unos 9 campamentos alrededor del campamento de la Peña. Con sus elefantes, con sus catenarias, con sus alojamientos para tropas, ¿no? Uno de ellos, como lo está publicado en el libro, pues no hay ningún problema. Cerrillo de Santiago, en Navalagamella, con una inscripción preciosa de la segunda sección de morteros, segunda compañía del 108 Batallón. Este está adelantado a la peña. Este está entre el campo enemigo y el campamento de la peña. Cerrillo de Santiago, lo veis ahí, catenarias, elementos. Luego vienen, bueno, este hemos dicho, no lo he dicho, pero este tiene barracones y catenarias. Tiene ambos tipos digo, barracones. Bueno, barracones es el que no tiene, el que tiene techo, tiene un techo que no es ni de catenaria ni de elefante, ¿no? Es lo que vamos a llamar aquí barracones. Todos son barracones, ¿no? Pero para enterarnos. Hay otros, como este, que no tiene más que elefantes y barracones. Los barracones están siempre, es decir, el barracón con techo que tuviera de ramas de madera, de tejas traídas de los pueblos, de uralita, de lo que sea, los vamos a encontrar siempre. Pero aparte de ellos, pues hay campamentos que no tienen más que elefantes, como este. Hay campamentos que tienen, este también no tiene más que elefantes y barracones, los barracones de siempre y chabolas, ¿no? Esas las vamos a ver siempre. Hay campamentos que solo tienen barracones, ¿no? Y campamentos que solo tienen catenarias, ¿no? De todos estos que hemos visto. Porque el campamento de la Peña, por eso es parte de un sistema, de un sistema defensivo que es el Frente Nacional, el Frente Franquista, el Frente Sublevado del río Perales, ¿no? Ahí lo veis los dos frentes, uno enfrentado al uno al otro. Sabéis también que el frente cambia, es decir, en los 2 años y medio, 3 años de guerra que hubo, el frente pasó de un tipo de fortificación a otra, ¿no? Ahí lo veis donde está la peña y donde está el frente enemigo. Aquí está el Cerrillo Santiago, ¿no? Aquí vemos toda una serie de fortificaciones en la que se inscribe. Aquí vemos dos planos también de época montados sobre el plano actual, en lo que vemos el frente. Aquí ya vemos
el típico, el de 1938, el de Ricardo, el que hizo el montaje Ricardo Castellano, en el que pone la peña y el puesto de mando del cuarto batallón de Tenerife, ¿no? Que es este ya es de 1938 avanzado. Y este otro, que me parece que me lo pasó Jacinto, si mal no recuerdo, este es tuyo, ¿no? En el que vienen las distintas posiciones. También ahí tenemos la peña ahí arriba, un poco más arriba, y las distintas posiciones defensivas como van hasta Perales de Milla. Perales de Milla es donde donde se produce el cambio de división. Acaba la 71, empieza la 11 o la 20, depende del momento. Pero vamos, veis que no es un elemento aislado, sino que tiene también un elemento. Este frente, el de Navalagamella, no lo he trabajado especialmente, con lo cual pues me voy a pasar un poco de un minuto a otro que lo tenemos más trabajado, que es el de Pequerinos. En Pequerinos sí hemos documentado perfectamente lo que es el avance de la evolución del frente. El Frente Nacional avanza desde unas posiciones larguísimas que llegan a tener, como esta de la cuerda de San Sebastián, tiene 800 hombres para defenderla y kilómetros de largo, cuando se establece el elemento de resistencia, el pelotón, la posición para pelotón como elemento normativo para la defensa del Frente Nacional en el año 1938, pues pasa a tener un frente que estaba defendido por 8 o 9 posiciones para estar defendido, creo que por cerca de 90, me parece, ¿no? No me acuerdo, pero son muchas, o sea, o 40, no me acuerdo. Es muchísimo más. Y aquí vemos este tramo de la cuerda de San Sebastián, cómo se va dividiendo en un montón de pequeñas posiciones, que esto es lo que hemos localizado arqueológicamente, y este es el plano de 1939, de cómo están dibujadas las distintas posiciones. Las veis aquí, las posiciones son o posiciones para pelotón o hay alguna para sección, ¿no? Alguna es más grande, pero normalmente son posiciones para pelotón, que es lo normativo. Las de sección pues tienen dos de pelotón. Y ya pasamos a hablar del campamento de la Peña, de Navalagamella. Eh, para esto vamos a utilizar principalmente dos elementos, que es las fotos aéreas y los montajes. A ver si soy capaz. ¿Cómo hago para ver tú? A ver, aquí. Y aquí, ¿no? Sí, lo tienes abajo. Ah, lo tengo abajo. Aquí. Ahí queda. Ahí, Aquí. Bien. quita Quito esto a la izquierda. y esto. Lo, lo quito así, ¿no? ¿O cómo hago con ello? Control. Sí. Vale. Mm. Vale. Y ya esto se hace Bueno, como veis, o sea, yo soy del siglo pasado y para mí, pero este no tiene no tiene la rueda, ¿no? Sí, sí, está bien. Ah, Ese es un PDF, ese es este es el PDF normal y corriente. PDF Vamos al otro, ¿no? Al de la ruedecilla. Sí. ¿Sale? Que esto es como os ha dicho Miguel Ángel antes de la pandemia, en aquellos tiempos hicimos un curso para la Universidad Autónoma de Madrid y entonces les dimos una de las cosas que les explicábamos a los alumnos era cómo documentar cómo documentar las fortificaciones de la guerra civil. Entonces, Miguel Ángel hizo un ejercicio para ellos en las que, por eso, les, les hicimos el vuelo con dron y un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Para que puedan jugar, para que puedan ver con él. ¿Qué es lo que dice a mí que estamos haciendo ahora para la Comunidad de Madrid para documentar fortificaciones de alta montaña? Esto lo estamos haciendo ahora mismo con las fortificaciones a 1800, de 2000 metros, para que, es decir, la posición queda perfectamente documentada
por si en este caso en este no es tan evidente, pero las de alta montaña se están deteriorando invierno tras invierno. Entonces, cuanto antes las documentes, o sea, más podrás documentar. Hay paredes que las hemos visto caerse prácticamente delante de nuestros ojos. Pero vamos, sí, bueno, no, sí, igual, sí, es así, ¿no? Sí. Vale, pues muy bien. Aquí veis eh, yo tengo poca práctica con esto, pero sí, eso es. Ahí lo tenemos. Lo malo que tiene la visión esta, el modelo en tres dimensiones, o lo malo o lo bueno, es que está hecho antes de la restauración, pero con lo cual vemos la capilla hundida, que es lo que estamos viendo ahora, y vemos por ahí las excavaciones que se estaban haciendo en aquel momento, pues tenemos las terreras y tenemos pues por ahí las veis, las terreras. Lo bueno que tiene el modelo en tres dimensiones, pues eso, es que puedes ir, tienes una duda de cómo era una cosa y vas allí vamos, y con ahí veis una catenaria, veis una serie de elementos que vamos a ver ahora, y esas manchas blancas pues son las terreras de la excavación, es decir, eran unas fortificaciones, son las terreras de las excavaciones que estaban haciendo. ¿Veis? ¿Veis? Se puede medir, ¿Cuánto era esto? Que se me olvidó medirlo. Pues te lo da en realidad, o sea, como elemento de documentación es extremadamente útil y además relativamente sencillo de usar una vez que se te hace el dedo a hacerlo, porque yo soy un inútil para usarlo, pero vamos, porque el Ángel, que es el que normalmente pues, hace los modelos y los maneja, pues veis la, cómo estaba la capilla antes de hundirse, eh, en pleno proceso. Y bueno, es eso, lo bueno es que está hecho a escala real y que eso, que no te acuerdas de cuánto medía una o el día de mañana viene y se hunde uno de los elementos, pues lo tienes documentado, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya. ¿Y esto cómo lo bajo? Allí, ¿no? Sí, digo. Porque luego, este es el complicado, pero luego eso es lo que habíamos abierto antes, es decir, luego se pasa en PDF, como lo ha pasado, y esto es un PDF, lo que pasa es que el PDF no puedes jugar con él para darle vueltecitas, pero, eso es un PDF que puedes ir sacando todas las visiones que sea necesaria para poderlo utilizar, porque claro, a lo mejor no tienes un ordenador con la potencia necesaria para manejarlo, ¿no? Para manejar ese tipo de archivos. Para eso están las fotos también, las fotos en este caso de Paco Pino, también que es otro de los pilotos de dron. Nosotros ahora mismo en la sierra estamos con 4 pilotos de dron. O sea, Paco Pino, Miguel Ángel, Rafa Moreno y Rodrigo Moreno, ¿no? A falta de uno, 4. Entonces, nos encontramos con eso, que el campamento de la Peña ha sido declarado bien de interés cultural, como os digo, es la figura de máxima protección el pasado día 9 de octubre, ¿no? Me parece. Todavía no ha sido inscrito en el registro, pero bueno, está declarado, ya tiene la declaración. Y ahí pues te dice una serie de cosas, una serie de elementos que lo constituyen. Y también te dice los valores por los cuales ha sido elegido. Trae un plano que tiene un par de errores de representación. No es importante porque ya digo es decir, la declaración no influye en ello, pero nosotros hemos sacado nuestro propio plano y es el que vamos a seguir porque no tiene por eso principalmente aquí hay un barracón duplicado y la capilla no está en su sitio, ¿no? Pero vamos, entonces, pues vamos a utilizar este plano, aunque no sea el oficial, el oficioso, digamos, para seguirlo. Ahí veis también nuevamente la foto de Paco Pino, con lo cual podéis ver que el plano es lo que, o sea,
que no nos vamos a inventar nada de lo que vamos a hablar, aunque no sea el plano oficial. Entonces vamos a ir viendo una serie de elementos. Las viviendas modulares. Hemos estado viendo módulos hasta ahora, porque las catenarias son módulos, lo habéis visto. Había catenarias cortas, largas, extremadamente largas, son módulos. Hay barracones cortos, largos, y hay elefantes cortos y largos. Este es otro tipo de módulo, el que vamos a ver ahora. Ahí lo veis, son 6 filas de 3 módulos cada uno y también hay elementos sueltos, individuales. Entonces, este es el que han restaurado, el central, ahí lo veis, son tres módulos uno detrás de otro que tienen que ponerse escalonados por la pendiente tan grande que tiene el cerro. Es decir, si no, se podrían haber puesto corridos y a lo mejor no habían hecho este módulo, porque para eso ya podrías haber hecho un módulo más largo. Pero seguramente aquí, pues esto es un ensayo probablemente estas soluciones que decíamos para alojar a la tropa en las sierras, ¿no? Y aquí vemos un módulo y vamos a coger para seguir el módulo de cómo son uno de los módulos que hay sueltos. No hemos dicho que normalmente vienen de 3 en 3, pero algunos de los módulos vienen sueltos. Ahí le veis el módulo, tienen 4 metros de largo aproximadamente por 2,6 de ancho, una puerta y no tienen ventana, con lo cual seguramente en el techo tenían claraboyas, ¿no? Algún tipo de claraboya, que también conocemos fortificaciones de la 71 y de la 72 con claraboyas en el techo, ¿no? En el suelo el suelo es hueco, tiene se cubre con una bóveda laminar de ladrillo y en el suelo tiene otra bóveda laminar de ladrillo para utilizarlo como gloria. Ahí lo veis la entrada el praefurnium que dirían los romanos para la gloria y el humo que pasaría por aquí hasta la chimenea y sale por detrás, ¿no? La forma de construirlos es el encofrado de hormigón, igual que las catenarias, el encofrado de hormigón, y luego para las bóvedas se cubre con una bóveda laminar, como digo, tabicada, que parece que estaba sujeta en parte con esos hierros, con esos alambres. La bóveda catalana, el que la sabe hacer no le hace falta esos hierros, pero no sé, es que claro, como no queda ninguna, tampoco lo podemos asegurar, pero parece que estaban apoyadas o al menos tenían algún tipo de apoyo con eso. Como digo, la forma de construir las paredes es igual que las catenarias. Las catenarias, esas 107 catenarias a las que no se refería Mateo Vacas, él hablaba de las catenarias de ladrillo, pues la mayoría de las catenarias son de hormigón encofrado. O sea, lo veis ahí los listones, las 107 catenarias tienen también sus chimeneas y sus historias. Algunas tienen ventanas, normalmente no, pero pueden tener ventanas también. Como digo, la cubierta es una bóveda laminar plana que tiene que desagua hacia unos desagües que tiene, porque claro, ese agua de arriba, pues si no se daría un problema, ¿no? Entonces, en vez de ponerle a esto una bóveda catenaria, una bóveda de elefante, pues le pusieron esa bóveda plana, que yo creo que es bastante complicada de construir con respecto a las otras, y que seguramente por eso este experimento no pasó de aquí. Ahí la veis, el único, hay algunas esquinas donde podemos ver cómo era la bóveda, una bóveda plana ya digo, laminar de rasilla y esos hierros que parece que se utilizaban de armazón para sujetarla. Con la restauración han puesto estos hierros que dan la idea de cómo eran estas bóvedas. Le da un aspecto, por eso, yo creo que moderno. O sea, a mí me gusta la restauración, digo por si alguno piensa que estoy criticando, en absoluto. O sea, me parece que transmite perfectamente la idea de cómo eran estas bóvedas, aunque no hubiera más que algunos hierros, y le da ese aspecto futurista, ¿no? Que, vamos, el racionalista que tiene en general la obra. Como digo, por debajo tiene la calefacción por gloria, ahí tienes el praefurnium, el horno donde se mete la leña, y debajo de todas hay otra bóveda, como hemos visto, una bóveda similar a la del techo, para que circule el aire hasta salir por el fondo, o sea, la bóveda recorre el subsuelo de los 3 barracones y sale por el tiro, sale por ahí para calentar
Como hemos visto, no es una exclusiva de estos módulos. O sea, este tipo de catenarias, tanto, digo, de catenarias, de glorias, tanto y de chimeneas francesas, las hay en catenarias cercanas, en campamentos de catenarias cercanas. Y como hemos visto en algún caso, los dos sistemas. Eh, También en su momento lo documentamos en un elemento de la Cruz de la Gallega. Ya veo aquí a Jacinto llevando, eso no es una catenaria, digo, ya, pero es que, ya, no, pero te veo que me lo estás diciendo, sin decírmelo, me lo estás diciendo. No, eran las primeras cosas que comentábamos y hablábamos de las catenarias como cualquier barracón que tiene ese tipo de bóveda. Evidentemente la bóveda no es catenaria, pero sí tiene, la podía tener perfectamente, y el sistema de calefacción por gloria. Y lo veis, en este caso, es otro sistema diferente, pero tiene también sus dos hornos para meter el fuego, vamos, y calentar. O sea, en ese aspecto no es extraño. Viviendas modulares, pues hay otro de los elementos que está suelto, que está interpretado como polvorín. Yo no sé si hay algún documento que lo atestigue o sencillamente es por una deducción. Entonces, si es por una deducción o una interpretación, yo puedo también dar mi interpretación, y es que el polvorín es un sitio extraño para colocar un polvorín. Es decir, es casi primera línea y lo veis, está con la trinchera, no es un sitio bueno para municionar, y sobre todo tiene un techo muy sencillo, es decir, tiene un techo normal. Las paredes sí están reforzadas, las paredes son más gordas que las de cualquier otro módulo, pero el techo no me pega el de un polvorín, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en su momento documentamos este polvorín también en la zona de la misma división, pero en la zona de Segovia, y veis la protección que tiene tan fuerte en el techo, ¿no? No tiene una rasilla sencilla que me parece para un polvorín, pero bueno, si es una interpretación, mientras no haya un documento que lo diga, los excavadores del sitio y el boletín dice que es un polvorín, pues como polvorín lo trataremos. Yo no me voy a pelear por ello, pero yo digo que si es una interpretación, pues yo tengo otra. La capilla castrense es muy interesante también, ahí la veis restaurada. Ahí veis que el bloque, el bloque que tiene, vamos, el aspecto que da. Fijaros, voy a ir a ver si soy capaz de ir al modelo, que no sé dónde está. Para ir al modelo, ¿cómo voy, Miguel Ángel? ¿O lo hemos cerrado? Lo hemos cerrado, Lo por hemos- favor, mientras. Bueno, pues nada. No era para que vieran la capilla como estaba, pero bueno, nada, 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 no. Quítate, Isabel. Vale. Pues si la tenemos ahí abierta. Dale a la H. Pon una H, para quitar eso. ¿Cómo H? H, H. H. ¿Dónde está la H? H. Vale. Ahí veis la capilla y cómo cambia completamente la sensación. Bueno, Y claro, es que eso. es que el PDF es lo que tiene. O sea, lo suyo es, pero bueno, déjalo, no te preocupes, no vamos a perder el tiempo con ello. Pero vamos, que es que cambia completamente la sensación que te da de ver aquella ruina que era. Aquí la veis, aquella ruina no te transmite la sensación o sea, de mazacote, de monstruo que te transmite, de arquitectura, pues eso, entre brutalista y racionalista, ¿sabes? Pero vamos, brutalista, sí, porque hay con ese hormigón y esas cosas, total, para una cosa que iba a ser vista por unos pocos soldados, ¿no? Ahí la veis, ese arco que estaba completamente perdido, como con la restauración ha recuperado ese volumen y esa sensación que da, por eso, de brutalismo, pero brutalismo en el sentido de arquitectura brutalista, o sea, no de bestialidad, sino de arquitectura pura en los huesos, ¿no? Ahí la veis, la capilla, cómo estaba. Veis la sensación que transmitía.
pues es la de una ruina. O sea, al faltarle esos dos contrafuertes monstruosos que tiene ahora, y ahí lo veis, también tenía como curiosidad la placa, la famosa placa de José Antonio Primo de Rivera, presente. Ahí la veis, cómo estaba, cómo los justicieros históricos llegaron a dejarla prácticamente desaparecida y cómo ahora la han recuperado. Supongo que la tendrán que recuperar 100 veces, porque los justicieros históricos no creo que se vayan a dar por satisfechos. Pero, pero vamos, ahí está, José Antonio Primo de Rivera presente, 19 del 11 de 1936. Dos cosas curiosas. Fue ejecutado el día 20 de noviembre. Y segundo, en el bando nacional, hasta el 20 de noviembre de 1938 no se hizo oficial. Es decir, todo el mundo sabía que estaba muerto, le llamaban de ausente, pero con lo cual esta placa no puede ser, aunque ponga 1936, no puede ser anterior al 20 de noviembre de 1938, porque no se podía poner esa placa. Con lo cual, podría fechar la iglesia, la podría fechar, a no ser que la hicieran después. Es decir, todas estas cosas, pues a no ser que tengas un documento en el que lo encuentres, pues una placa puede fechar hasta cierto punto, ¿no? Vamos a pensar que la fecha y que es posterior a noviembre del 36. Fijaros cómo cambia la perspectiva cuando pones esa. Es que es Ctesifonte, ¿sabes? Es que es un palacio, es que es una arquitectura pues eso, de primera fila la que estamos viendo, la arquitectura modular, cómo va ascendiendo, cómo te tira porque no estarían las encinas, cómo nos falta ese tiro de cámara, ¿no? Es una arquitectura para ver, una arquitectura para impresionar, ¿no? Aunque sea un campamento. También tenemos abrigos de bóveda catenaria, de los que hemos hablado, ¿no? Los hemos hablado, pues también los tenemos aquí. Fijaros que también de hormigón encofrado, ahí veis el abrigo. Ahí tenéis el abrigo de bóveda catenaria, que no se os vayan los ojos hacia este, porque el abrigo de bóveda catenaria es este, el que está roto en primera fila, ¿no? Eso es un modular que luego hablaremos. Y luego tenemos otro abrigo de bóveda catenaria, que es el que te decía yo el otro día. Pues igual que yo, no lo conocíamos hasta que lo han excavado. Esto era un abrigo de bóveda catenaria y se veía esto, que es una pura ruina. Y cuando lo han excavado, pues ha aparecido, aquí lo veis, ya esto lo conocéis, que es pues eso, las bovedillas de una oruga. De una de esas orugas que decíamos que si es cierto que son de primera época, pues estaríamos ante una obra de 1937 de primera época, que es interpretada por los excavadores como una cuadra, porque dice que estos son los pesebres, esto es el abrevadero, y pues eso, y que encontraron, no sé, muchas herraduras aquí. Entonces lo interpretan como una cuadra, ya digo. Yo quisiera ver también la puerta de acceso para ver si caben caballos. Y bueno, esto tiene su aquel, porque este muro medianero es posterior, es decir, se ve. Esto es una catenera de 20 metros de largo, de 21 metros de largo, es larguísima. Y fue dividida por la mitad en algún momento con ese muro, con lo cual tiene mucha historia que contar, pero como pasa con la arqueología, muchas veces la interpretación es complicada, ¿no? Aquí vemos el cartel en el que dice que son pesebres, que debía haber un escuadrón de caballería. Tengo que mirar los estados de fuerza de situación, no los he mirado. Y aquí vemos los pesebres y lo que es las bovedillas de la catenaria, pues eso, de una oruga os recuerdo, de 20 metros de largo. O sea, seguramente es una de las catenarias más largas del complejo, o si no la más larga, y no está en el libro, en el inventario de Arévalo, con lo cual habría en el que hicimos de Ebre 38, con lo cual habría que meterla, no va a cambiar prácticamente los porcentajes, pero no está metida. Os recuerdo, por si no lo acordabais, que esta es concretamente la catenaria que describe Mateo Vacas, la catenaria que nos dice cómo hacer, y que era un modelo en principio cubierto, el que hace él. Aquí lo vemos por eso también, como lo pone él, en una pendiente, y con esos pesebres y ese abrevadero interpretados como tal. Falta.
Tenemos abrigos de elefante también en el campamento de la Peña. ¿Para qué eran? Pues no lo sabemos. Ya digo, ellos dicen que que esta catenaria eran unos, unos lo interpretan como polvorín, otros, los otros como polvorines, estos como la catenaria como cuadra. Seguramente sean pues elementos especiales, o sea, o zonas comunes de tipo puesto de mando o alojamiento de oficial o lo que sea, porque estos sí que tienen ventana. Estas elementos tienen ventana. Tenemos aquí otro abrigo de bóveda de elefante, en este caso convertido en pura ruina, ahí lo veis, pero cuando ves ya la forma que tiene, sabes que en el momento que se excabe esto, te van a aparecer las, los negativos de la chapa corrugada, ¿no? Y luego todo el campamento está fortificado, o fortificado defendido más bien, ¿no? Porque en realidad es una trinchera con parapeto y con una serie de puestos de tirador, un parapeto de mampostería hueso, como el que hay en casi todas las obras, en muchas de las obras de la zona. Ahí lo veis, el parapeto que cubre por dos sitios. Y por esta parte del fondo, pues o no se ha encontrado o no lo tenía. No lo sé, porque claro, aquí estamos hablando, también hay un camino. Sabéis que la ladera, los movimientos de ladera hacen que se sepulte más cuanto más abajo está, con lo cual, pues podríamos encontrar ahí el cierre del campamento en su momento, pero vamos, hoy en día pues es lo que hay, un muro lo han reconstruido también, lo han relevantado con las propias piedras a hueso, que era, pero vamos. Y arriba hay un observatorio, ¿no? Un observatorio también que es sobre el campo enemigo. Todo esto es Cerro Alarcón, todo esto es el campo enemigo. Aquí están las fortificaciones republicanas, la línea republicana, y entre medias el río Perales, que es la divisoria, ¿no? Y como hemos dicho, entre medias está también el Cerrillo de Santiago. O sea, hay posiciones nacionales avanzadas a esta. Luego esto tiene también toda esa línea que veíamos antes en el mapa. Y este observatorio también tenía una inscripción Viva Franco, que ha desaparecido por motivos, otro justiciero, pero vamos, la tenemos fotografiada también y se entregó en su momento en la prospección de Navalagamella. Y esta es la foto que yo he visto antes, porque es que yo tuve un curioso encuentro en el año 2008, creo que fue, 2007, no me acuerdo, cuando allí no iba nadie absolutamente, y estaba yo retratando el observatorio, y de pronto me sale un tío ahí. Claro, yo estuve, imaginaros, entonces estaba con mi mujer y él venía con su mujer, ahí en mitad de la nada. Yo hablé con él, no sabía quién era, y años después dije, pero si es Jacinto Arévalo. Yo me encontré a Jacinto Arévalo por primera vez sin saber ni él quién era yo, ni yo quién era él, y ahí le veis en esta foto cómo se me coló ahí, por eso, como un guiño del destino, yo ni sabía que se me había colado, pero bueno, ya digo que dos locos allí en el año 2008, en mitad de la nada. Ahora, aquello hay más gente que en la guerra. Ahora, como vayas, pues parece la Gran Vía. Pero entonces no iba nadie. Y fuimos a coincidir en la visita. Observatorios de la División 71 y 72 hay muchos, que el más famoso yo creo que es el del Puerto de los Leones, ¿no? El de la Sevillana, ahí lo tenemos. Pero bueno, ese es especial. Este sería más bien un observatorio pequeño como este otro, que este es menos conocido. Este lo documentamos en su momento en un proyecto que hicimos con el Instituto Geológico y Minero de España en fincas privadas de allí de la zona cubiertas por la División 71. Seguramente por eso está tan bien conservado. Aquí no pueden pasar los justicieros, no pueden pasar los gamberros, y ahí lo veis, sería un observatorio pequeño como este. Este tiene hasta su silla, ¿no? Para sentarse aquí, este escalón, que supongo que sería para poner ahí el aparato, o sea, no sé, el goniómetro, lo que pongan en el observatorio, no sé si el artillero, pero un observatorio de este tipo sencillo, en una posición, también es una posición seguramente para sección, porque es bastante grande, tiene tres catenarias, creo recordar, o cuatro, no tiene bastantes obras, pero este sería un equivalente
al que estamos viendo. No es un observatorio de batallón, no es bueno, sí, es de batallón, claro, claro, por supuesto, porque está ahí el puesto de mando del batallón canario. Sí, es un observatorio de batallón, no es de división, no es grande. Luego tenemos los módulos que tienen ventanas, que son interpretados pues, seguramente como habitaciones de oficiales, de suboficiales, que tienen esa ventaja de tener las ventanas, aparte de las claraboyas que pudiera haber en el techo. Claro, para la ventilación y todo siempre es mejor tener que unas claraboyas, pues tener una ventana, ¿no? La luz siempre también es más natural. Como decíamos, es relativamente frecuente también en los campamentos alrededor, los campamentos del río Perales, encontrar estas catenarias pequeñas, cortitas, que interpretamos como habitaciones o viviendas de oficiales y de suboficiales y que a veces tienen esos grafitis tan bonitos como ese que vemos ahí, esa cara de Franco, ese yugo y esas flechas, ese tipo de cosas, y que hay que mantener desgraciadamente todo lo en secreto que se puede para mantener todo lo alejados que podamos a los justicieros históricos, a los grafiteros, a toda la gente que vendría aquí pues, a hacer todo el mal que saben hacer en los bienes de interés patrimonial, en los bienes, en los bienes históricos que son nuestra historia común. Y acabamos ya con una reflexión de cómo, o sea, de lo que estábamos viendo antes, ¿no? De cómo está todo este campamento tiene pues casi urbanismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo, si en la ciudad universitaria decía Ríos Capapé que él había hecho obras de urbanización, ¿no? Pues él lo decía con un poco de sorna, ¿no? Pues aquí también se ve prácticamente urbanismo, ¿no? Ese lenguaje que es totalmente moderno, ¿no? De los años 30, esos pabellones que suben escalonadamente, esa calle central presidida por esa iglesia brutalista ahí arriba, que seguramente estos serían los edificios de mando, el puesto de mando, donde estuviera el oficial de mando, con estas catenarias abajo. O sea, te está hablando una zona de vida aquí arriba, una zona de culto aquí, una zona de mando, podemos decir aquí, seguramente una zona de almacenamiento aquí abajo, donde está la catenaria oruga gigante, estos elementos que son barracones sin más, la otra catenaria, cocinas, comedores. ¿Cuánta gente había aquí? Pues no lo sabemos, pero si cada una de estas cada uno puede tener entre 4 y 6, depende de si tenía literas de 2 o literas de 3. Yo en la mili hice con litera de 3. Pues a lo mejor metían a 6 tíos entre cada una. No lo sé, pero vamos, estamos hablando de 100, unas 100 personas, una compañía. Estas para los suboficiales, pues ¿por qué no? O los oficiales, porque la sección la manda también a veces la manda normalmente un alférez, ¿no? Con lo cual, pues no sabemos. Esto la arqueología de sí lo que va a decir, luego se interpreta y ahí hacen falta los documentos para ayudarte, que era cada una de estas cosas. Pero si hubiera un polvorín, que seguramente lo había, a mí me pega más que estuviera por esta zona. Por esta zona, bien protegido por tierra, bien central para poder llevar la munición a donde haga falta, en una posición central no excéntrica, completamente excéntrica, pero vamos, que son interpretaciones y tan válida es la de los señores que han excavado como la mía, o más la de los señores que han excavado que la mía, pero yo quiero, o sea, tengo que decirlo porque no lo veo. Entonces, la singularidad de las obras, para acabar, ¿qué es lo más singular y qué es lo menos singular del campamento de la Peña? Yo creo que la Capilla Castrense, algún altar de campaña se conoce por ahí y cosas de esas, pero una capilla castrense con esa arquitectura brutalista, pues yo creo que prácticamente es el número uno. Luego las viviendas modulares, como voy a laminar, esos pabellones de tres elementos que tampoco son completamente desconocidos en otro sitio. Yo creo que esto es un experimento, es decir, igual que se ha experimentado en otros sitios, aquí los ingenieros de la 71 estuvieron experimentando cómo alojar a la tropa en la sierra
quitando esas moles del puerto de Guadarrama, algo más sencillo. Entonces, aquí hicieron un experimento, creo yo, y no les salió bien porque la catenaria era mucho más fácil de construir, más rápida y más, o sea, más económica y más fácil, con lo cual la catenaria salió ganando. Pero aquí hicieron un experimento de estos barracones tan bonitos, tan espectaculares y tan complicados de construir si lo comparamos con una catenaria, ¿no? Porque esas bóvedas laminares son difíciles de trazar, y aquí seguramente con catenarias habrían podido hacer lo mismo, alojando a la misma gente, pero de otra manera. ¿De cuándo es? Pues tampoco lo sabemos. Todo esto parece indicar una fecha temprana, pero vamos, podríamos estar hablando también de fechas tardías. No lo sé, ya no sé. Luego podemos preguntar a Arévalo a ver si el que sabe del tema pues tiene alguna cosa más. Y luego las viviendas de bóveda de elefante, como hemos visto, son raras de ver, con lo cual sería el tercer elemento. Las viviendas de bóveda catenaria son lo más común dentro de lo poco comunes que son dentro del despliegue de la 71. Y el observatorio también con más o menos una cosa parecida. Y luego los parapetos, trincheras y puestos de tirador y los barracones, también se me ha olvidado añadir los barracones que no tienen más que barracones de mampostería hueso, que yo creo que eso pues es lo menos elemental. Pero desde luego lo que es verdaderamente excepcional y lo que ha motivado la declaración de bien de interés cultural es esa urbanización compuesta por la capilla castrense, las viviendas modulares y las viviendas de elefante y la catenaria trufadas, ¿no? Entre ellas. Eh, Como digo, ahora mismo la Comunidad de Madrid ha puesto carteles para visitarlo. Hay carteles que te indican dónde está. Hay que tener cuidado porque la parte, o sea, comparte una parte hay una valla que separa de una finca privada donde no quieren que se pase. Entonces, cuando se haga la visita, hay que ir por la zona pública, la zona que pertenece al ayuntamiento en la Malagamella. Cuando se ven los carteles de prohibido paso, no pasar, porque seguramente te encuentres con los dueños que te echen porque es su finca y no quieren que se pase. Han reconstruido la capilla, han rehabilitado estos tres barracones centrales y pues eso, no queda más que verlo y si hay dudas o preguntas o lo que sea, pues lo bueno que tenemos es que tenemos aquí a Jacinto Arévalo que las pueda responder porque seguramente yo no las sepa responder. Pero vamos, podemos abrir turno de preguntas con internet o lo que sea o irnos como queráis. Sí. Cuando preguntaba, no responder. A ver, Pregúntate y respóndete. no, estoy de acuerdo contigo de que el polvorín no es un polvo. Bien. No cuadra con ningún polvorín que conozcamos, además no puede un polvorín de esta forma. Por eso estoy de acuerdo contigo. Ya no. Y prácticamente imposible. Tres. Sí, porque los polvorines tienen que tener la entrada o muy en ángulo o en cuatro, Mm. por orden. Y además, Semienterrados, una serie de pues, cosas. además, el techo, tu gerencia, lo digo porque yo hace mucho no voy por ahí. Aparte de la bóveda catenaria, perdón, la bóveda catalana, Ujú. aparte, Sí. lo de arriba es lo que hemos hablado otras veces, el blindaje suplementario. Que tenga tierra encima. Enmarcaramiento, que nos falta, que nos Enmascaramiento. olvida el enmarcaramiento. Y el aislamiento. Un Montas palmo. esto, montas el techo, Un en palmo. terracilla, que aguanta por sí, pero si le montas un refuerzo, le echas tierra, ganas blindaje y ganas aislamiento. Un palmo de tierra, sí. Por ejemplo, y luego echar hierba y a tomar por saco cómo se ve. Y nos falta siempre, que en un tema que no hemos tocado nunca, es nunca hacer enmascaramiento. Sí. Eso se ve de muy lejos. Y es una cosa que es que no hay nada escrito, apenas escrito de enmascaramiento. El último que he visto es de carteles. Ahora, ¿cómo se hace hasta ahí? El camino lo han arreglado y puedes ir con un turismo. Pues normal. Y además desde el helipuerto ya te Sí, ponen los carteles sí. Porque antiguamente era con coche. No, antes era con coche y además tenías que saber dónde ibas. Sí, y la pista del canal no se puede utilizar. La pista, La pista del canal está muy esa no, pero tampoco te hace falta. Ahora es que no te merece la pena, es que lo han Vale, vale. dejado. Que puedes ir con un O turismo. sea, que entras por Por el pueblo. por el pueblo al helipuerto, Y la Real
leonesa Sí. y luego te giras a la izquierda. No sé si es la Real Leonesa o no, Sí, sí, es la Real Leonesa. pero quiero decir que es un camino, o sea, te pone el cartel Campamento de la Peña, sigues los carteles y sin pérdida. Claro, nosotros tenemos Claro. bajar y subir. No, y yo puede ser que hice lo que ahora con el todo cartel y digo, bueno, Sí, El del Cerrillo a Santiago, ahora a ver si alguien me corrige, hay un camino militar que es de evacuación, de suministros, de evacuación y demás. Si dejamos la cantera aquí, bajamos Cerrillo de Santiago, pasamos la carretera, sube otro camino militar, que es donde da la finca, que no nos dejan pasar. Y entre las dos lomas, porque donde dices más o menos que estaba el polvorín, hay una entrada que va al camino que llega ahora mismo al sitio este. El frente tenía que tener una evacuación. sin duda. Los botiquines que hemos visto en primera línea son muy escasos para un supuesto ataque, que no los hubo, porque allí el día 20 de julio se acabó toda la historia. Tiros dispersos y algún morterazo. Vamos a ser claros. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde el hospital o el sitio más próximo para atender a cualquier herido o cualquier enfermo estaba muy, muy alejado? ¿Me explico? O Formelar del Arroyo o ya Navalagamella. Y no había carreteras. Bueno, las carreteras estaban todas hechas polvo. Entonces, esto es un poco lo que quiero decir, qué función podía tener el campamento de la Peña. Que a lo mejor era hasta un hospital. Aunque es difícil, ya me dice que no, pero bueno, podía ser. Entonces, eso es lo que estamos buscando últimamente por allí. ¿Dónde llevaban a la gente herida? ¿Dónde estaba lo que era la intendencia y cómo podían suministrar? Los caminos militares están. Y más o menos las líneas, con la línea de frente y la línea de aprovisionamiento, podíamos sacarla. Supuestamente. ¿Eh? Pero claro, es que hay muchas cosas que, bueno, hay dudas para corregir. Ya. los planes de defensa de las adicciones, ahí es donde tiene que estar. Hombre, lo único que sabemos, claro, a falta de que alguien se meta a darle al archivo, que es lo que hay que hacer, el único documento que tenemos es el que pone que es el puesto de mando del batallón canario, ¿sabes? Sí. Pero también es verdad que eso puede cambiar, Pero cambia. date cuenta que allí, en el año 37, cuando acaba la contienda, empiezan las fortificaciones con la orden del 27 de septiembre de 1937, allí lo que queda es parte o restos de las centurias de Castilla, de Falange, y parte de las 4 batallones que no intervinieron en la batalla de Brunete de la antigua Brigada de Navarra. El Bailén, Navas, no me sale. El disco duro ya no me da para nada. Pero esos 4 batallones fueron los que se quedaron allí, en un primer momento. Y claro, me hablas ya del batallón canario y el batallón canario entró casi en el 38. Sí, sí, no, eso de Tenerife es del verano del 38. ¿No? Sí, sí. Pero luego hay un montón de obras firmadas por ese batallón. Sí, pero fíjate, también está el de Toledo, Ya. o sea, según vamos viendo inscripciones que dices, joder, ¿y esto cómo lo caso yo? Si no estaba en esta división y ya están aquí, ¿no? Sí, no, ahora, que yo sepa, es un gran incógnita. O sea, el del campamento de la Peña tenemos más dudas que, Sí, bueno, otra cosa es que, claro, que para el turista y no sé qué, pues no quiere tampoco estarse rompiendo la cabeza. Ya. Pero evidentemente, y además el sitio merece la pena meterse porque va a dar muchas sorpresas. Porque, sí, o sea, sí que Arqueológicamente sí. Nada, yo creo que se oye sin necesidad, a lo mejor luego para llevar al fondo Sí, no. te apunto. Te apunto con el Sí, micrófono. quería felicitarte por la exposición, básicamente porque pensaba que iba a ser más pesada, menos interesante a la hora de comprenderme, ¿eh? Porque al final la arqueología de la guerra civil... Eso es porque me conoces y sabes que son palizas. No, hombre, no es eso. Empezamos después. Pero me parece muy interesante porque has abordado los 3 temas. A mí me surgen 3 ideas, 3 líneas sobre todo. Una, que es lo más importante, que es por la conferencia, que es bien de interés cultural.
y como bien de interés cultural se nos abre pues una gran duda, porque es que hay una cantidad de patrimonio de la guerra civil eh, que te lleva a decir, esto es bien de interés cultural, deberíamos protegerlo al máximo y por ende el señor que va a vender su finca tiene la obligación de derecho de tanteo y retracto y por lo tanto una serie de obligaciones legales mucho más allá de proteger el bien, sino que conlleva incluso a exenciones fiscales del propio propietario de ese entorno, ya sea en el IBI. Estamos hablando de que el bien de interés cultural tiene un interés no solamente de protección patrimonial, sino de un interés legislativo que va más allá. Entonces, claro, en tema de la guerra civil nos surgen muchas líneas, entre otras cosas, la memoria democrática y el problema de que hay un símbolo de Francia. Hemos hablado de has hablado, y me ha gustado el término que has utilizado, justicieros históricos, porque ahí nos estaba haciendo lo que la política se nos está metiendo, y me estoy metiendo en un berenjenal, lo sé, pero es que de un lado y del otro tenemos símbolos que nos están hablando de qué era eso y qué era la capilla. Entonces, bueno, creo que simplemente dejo eso. Hay gente del Ministerio de Cultura aquí que también sabe sobre estos temas y que sería interesante, pues eso, que nos metemos en un mundo muy interesante que es la protección del patrimonio de esta capilla, entre otras cosas. Ese es un tema. Otro tema que son dudas, a lo mejor, de gente que no estamos tan metidas en el tema de la guerra civil y me surgen. Una, por un lado, es ¿existe una diferencia, y sobre todo son tres preguntas, ¿existe una diferencia en un campamento de Falange contra un campamento o otra serie de un asentamiento militar, por así decirlo? Porque la Falange española iba por otro lado, ¿no? O sea, a la hora de organizarse, y ahí os pido que nos dais un poco de luz, si hay diferencia en la organización de lo que es Falange española con respecto a otras unidades militares más en la línea militar. Y si eso tiene que ver con la organización propia del campamento. Y la otra pregunta es, me sorprende, a mí siempre me ha sorprendido, por cierto, me gustaba más la capilla destruida o esa sensación de ruina que nos tiene desde época del revisionismo histórico de ver la ruina. Pero sí que es verdad que se vería con ese brutalismo y la verdad es que impacta y mucho. Pero mi pregunta es, esa capilla está acabada. ¿Esa era capilla abierta para que todos estuvieran Sí. Me imagino que sí, pero vale. Sí, bueno, empezamos por el final, ¿no? Sí, sí, eso es un altar cubierto, digamos, es un ábside. La idea es que o sea, los fieles, los soldados estarían en esa especie de plaza de armas que hay delante. Sí, El ¿no? terreno no te permite Sí, vale. usarlo. Y tampoco es que no tiene sentido cerrarla, porque es precisamente lo que tiene, y por eso he puesto las fotos, porque es un escenario desde donde se produce adiós, adiós, donde se produce por eso, la misa o lo que sea. Lo de Falange se lo voy a dejar a Jacinto, que sabe más que yo la organización. A ese nivel todavía no hemos llegado. Hemos llegado de momento a algo de cronología, pero estos matices falta mucho estudio Lo todavía. digo porque impacta. Es que conocemos muy pocos campamentos, los hay, pero no están estudiados. Pero a la hora de estructurarse, a la hora de las órdenes en la batalla, ¿ellos ejecutaban igual o iban un poco No, 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 eran unidades militares, Vale. con la camisa azul, pero unidades militares y con la vena roja. Bueno, Pero los matices de construcción, estas cosas, todavía nos falta mucho el arte. después del decreto de unificación, las milicias del bando franquista no hay diferencia, es decir, ¿Cuándo es ese? en abril de 1937. Sí. Desconocido. Un matiz. Los barracones modulares que hacen su bloque por ahí, ¿tienen restos de uso por el interior? ¿De ¿Tienen uso? señal de uso? Sí, tienen ahí, cuando los han excavado, había cenizas en el. Pero prefiero, a ver, algo de apoyo de la pared, cuadros, tomeres, Ah, alguna cosa. no sé, eso ya no. Yo lo que he visto ¿cómo se llama esto? En latas de conserva metidas, usadas como candil. Vale. Pues eso, mira, lo apunto para la próxima vez. Hay que suceder con ecología. Sí, 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 Si sí. no tiene uso, es de última época. Ya, ya, ya.
Que había una mano levantada por ahí y luego Pilar Hay alguien Barreta. ahí en la... Sí, ahora, es que había una en la Ah, sala. perdón. Sí. No, yo quería saber cómo suministraban agua y víveres a un sitio así, pues en tiempos de guerra. Que si había tanta gente, ¿de dónde? Pregunta cómo se suministraba los víveres y las... Pues lo ha dicho antes Juan Antonio, sí, que hay una serie de caminos militares que no han interesado a nadie estudiarlos, pero tienes todas estas posiciones están interconectadas entre sí por una serie de caminos militares para poder llevar los camiones hasta todo cerca del frente que se pueda. Y aquí con estas líneas de montañas que hay, debería ser bastante cerca. Y a partir de ahí a lomos de mula hasta donde sea. Porque, ¿Había fuentes en algún sitio para... claro, incluso hay algunos que tienen fuentes. O sea, Abajo hay un arroyo. sí. Abajo hay un arroyo que viene además desde la Cañada Real. Sí, sí, pero yo he documentado fuentes dentro de los... Claro, la fuente está donde hay un manantial, no la puedes llevar en cualquier sitio. Yo creo que en este caso concreto bajarían al río, ¿no? A la zona No, al río no, al arroyo. al arroyo. Al río no podían bajar. Date cuenta que el frente puede estar a 800 metros del río, 600 metros. Sí, no, digo, donde están las casas del Horcajo me refiero, ¿sabes? Sí, tampoco. Es que allí ellos, en la peña, abajo del todo hay un arroyo. Hay un arroyo, sí. Hay un arroyo. Pues, Y he descubierto al lado de mi casa, que ya te lo diré, ya llevan un día allí a Jacinto, un pozo. un pozo. Un pozo, hecho artesano. Y yo pregunté a ellos del pueblo, oye, esto tal, no, esto Sí, lleva aquí años luz. son esas cosas que no interesan, o sea, Sí, pero que te pica la curiosidad. quiero decir que no interesan al investigador, entonces no se le presta atención y no se ve. Es evidente, lo tienes delante de los ojos, pero no lo estás viendo. La cuestión de suministros, de hospitales, de todo eso, está por hacer, entonces ese es el problema. Sí, le damos paso a Pilar, Sí, vamos. puede activar el micro ella. Bueno, pues gracias. Pablo, fenomenal. Ha sido súper interesante, con un pequeño problema, y es que hablas tan rápido que podías, esta conferencia podía haber durado 3 horas en un este más exacto. Bueno, yo lo que quería era también un poco comentar al hilo de lo que ha señalado Miguel sobre el tema de la arqueología y, bueno, desde luego es estupendo que la Comunidad de Madrid eh, dedique parte de su registro de bienes precisamente a estos periodos contemporáneos, ¿no? De la guerra civil y demás, porque realmente es un tipo de patrimonio muy frágil y bueno, pues enseguida se puede deteriorar, como tú muy bien has visto esto. Al margen de lo que tú has planteado, o sea, de lo que nos estás enseñando una serie de estructuras que responden, bueno, pues a campamentos o a fortines, bueno, no sé cómo llamarlo esto, ¿no? Pero entiendo que muchos de ellos no corresponden a arqueología propiamente dicha. Es decir, que trata, por ejemplo, en esto que nos has estado enseñando, pues esas casitas, esos barracones o lo que sea de piedra, realmente son estructuras que están sobre el terreno, ya muy derruidas y demás, ¿no? Es decir, la arqueología en sí misma es lo que supuestamente se excava. Es decir, ahí yo entiendo que ese es un sitio arqueológico porque se está excavando parte, pero hay parte que no es arqueológico. Y luego está el tema de los símbolos. Es decir, no será lo mismo, ni creo que pueda ser aplicable a la ley de patrimonio, perdón, a la ley de memoria democrática, el hallazgo en un sitio arqueológico, o sea, en una propia excavación arqueológica, de símbolos, en este caso como estos de falange y demás, al hallazgo en un muro que está en pie todavía. Es decir, yo creo que ahí habría que establecer una diferencia notable entre lo que es realmente una ruina que podemos considerar ya monumento, porque está declarado bien de interés cultural, pero no deja de ser eso, una ruina. Y luego, por otro lado, la diferenciación con lo que es arqueología. Y no sé, en general me parece todo muy interesante, pero creo que habría que abundar mucho más en todos estos
temas y los detalles que suponen. Muchas gracias. Bueno, la arqueología de la construcción, la arqueología de la arquitectura no hay que excavar. Están, los elementos arqueológicos no tienen por qué ser contextos del subsuelo. Y bueno, concretamente en la declaración de de interés cultural no creo que lo consiga encontrar, y si lo consigo encontrar no lo conseguiría leer, pero en algunos de los sitios dice algo así como que se protegerá todo lo que sea susceptible de ser investigado con metodología arqueológica. Es decir, la metodología arqueológica es excavar y es prospectar y es interpretar. Nosotros, siempre una de las características que tienen nuestras intervenciones es que prácticamente nunca excavamos. Es decir, esto que estamos haciendo ahora de documentar estructuras de fortificación en alta montaña, no tocamos la tierra, ni prospectamos, únicamente pasamos el dron, hacemos fotos y es arqueología. Arqueología es documentar, es la interpretación, no, el estudio del pasado a través de sus restos materiales. No tiene por qué haber excavación. No creo que haya un problema de interpretación entre lo que está bajo tierra y lo que está sobre tierra. No lo veo. Sí. Sí, no, por añadir un poco, en realidad eh, lo que se hace es proceder al estudio por metodología arqueológica. Metodología arqueológica quiere decir, allí se ha ido, las fuentes escritas nos van a hablar de la estructura, pero no nos van a hablar de los restos materiales que hay allí. Por lo tanto, a base de tipología, a base del estudio de los materiales y la comparación con otros sitios, se puede establecer unas tipologías y a su vez unas cronologías. Hace un momento Jacinto Arevalo decía de la utilización, por ejemplo, de la luz, ¿no? Y te está dando una cronología, exactamente la misma metodología que se usa en la arqueología romana o en otro tipo. Nosotros en la intervención que hemos hecho en la Cuesta de la Herrería, llegamos a hacer estratigrafía muraria porque teníamos la suerte de encontrar tanto positivos como negativos como de extracciones de la posguerra, del uso del hierro y también tuvimos la suerte de tener un pasillo en ladrillo espectacular que es que te permitía estudiar como si fuera específicamente una fortificación medieval. A lo que voy es que el paciente, que yo siempre lo relaciono en medicina, nuestro paciente lo estamos tratando con un criterio y una metodología arqueológica. Y eso hace que esto sea arqueología, la intervención, aunque el patrimonio sea posterior. Además, yo lo que iba a ahondar con el tema del bien de interés cultural es hasta dónde llegan esos límites de este límite, de esta delimitación, porque todos, bueno, por los que hemos estado por allí, sabemos que justo encima de ese cerrete, encima de la capilla, hay una posición defensiva también y a los extremos también. ¿Por qué esta protección no ha llegado hasta ese extremo? O si es el ámbito de protección la que protege ese extremo, ya que aunque sea del siglo XX, pues bueno, tiene también otras zonas de protección aledañas. Y te quería preguntar eso, Pablo, y así cambiamos un poco de la arqueología. ¿Tú piensas que a lo mejor debería ser mayor la declaración o Hombre, es que hacer todo el frente? Es que las posiciones colaterales, no, claro, las posiciones colaterales ya tienen su declaración genérica como bien de interés patrimonial. Entonces, tienen su protección. Y son además, por eso, posiciones colaterales. No es el campamento de la Peña. Son las posiciones que hay al norte y al sur. La de la posición de la aguja, que está destrozada por la cantera, con lo cual no queda prácticamente nada. Y luego al sur, que hay ya hay elefantes y hay otra serie de cosas, pero es otra posición. Entonces, en su momento, yo no creo que tenga tanta categoría como el Campamento de la Peña, pero necesitaría sus declaraciones específicas, dado que es otra posición. O sea, evidentemente, pero es que las colaterales, entonces te llegas, acabas todas las 72, te llegas a Perales de Villa y te llegas a Navas del Marqués, llegando a las colaterales. Pues dices, y me meto ya con la 73 y con la 20 y lo declaras victorio, ¿no?
esto tiene el límite que tiene, que es la posición, otra cosa es el entorno, que el entorno, pues claro, ya tiene su... Ahí es donde siempre puedes tener un problema porque quieras llevar el entorno, claro, ahora todo esto que está hablando ahora de los paisajes culturales fortificados, de lo que es el entorno paisajístico, o sea, claro, ¿hasta dónde llevas el entorno? Porque el entorno, el impacto visual puede estar muy lejos. Y puede estar muy lejos y haber, entre tanto, vaguadas donde no protejas nada porque, porque no se ve. O sea, sin embargo, puedes tener un cerro a lo lejos que te puede interesar. Todo eso se está haciendo ahora, lo sabes tú perfectamente, mejor que yo. Entonces, ahora mismo es un tema de debate, igual que al principio no se declaraban entornos, ahora se declaran entornos. Eso va evolucionando y dentro de unos años habrá que ver por dónde acaba. Sí. Creo que tiene la Sí, mano. Eso, Y simplemente Hola. Adiós, antes adiós. de, solo una última cosita es con respecto a esto y ya paramos. Sí. O sea, básicamente la declaración de este bien de interés cultural es por su singularidad y que es único Claro, y por ello es necesario protegerlo. por sus valores, como dice en la declaración, oye, perdona, ¿me permites un momento? Es que yo, la declaración de interés patrimonial por parte de la comunidad autónoma supone, entiendo, no sé si está especificado la categoría de zona arqueológica o sitio arqueológico o yacimiento arqueológico o cómo está especificado dentro de interés patrimonial. Es decir, dentro de los BIC, y nosotros asignamos el código de BIC directamente a lo que la comunidad autónoma nos manda, hay 5 categorías y una de ellas, evidentemente, es la de zona arqueológica. ¿Es esto zona es arqueológica esta zona? Porque si es zona arqueológica se puede ampliar perfectamente. Y por otro lado, el entorno de protección no tiene la misma, digamos, protección jurídica que el propio, digamos, núcleo específico de la declaración de BIC. Entonces, por eso hay una gran diferencia entre que sea el BIC en sí mismo, con la zona delimitada, o el entorno de protección. Y si hay más sitios dentro de, o sea, más, digamos, restos defensivos, aunque sean de diferente época, se puede ampliar perfectamente la declaración de bien de interés patrimonial por la comunidad autónoma, contando con el resto de las cosas. No tiene por qué ser todo del mismo periodo o responder concretamente a solo un campamento o alguna cosa concreta. la declaración es de zona arqueológica, ¿eh? Pues si es zona arqueológica es fácilmente ampliable, sin mayor problema. Y no solo eso, sino que tiene todas las características de protección jurídica que le otorga no solo las medidas fiscales, como ha apuntado Miguel, sino también, por ejemplo, el Por artículo 36 de la ley que obliga a los propietarios a proteger el espacio declarado. Eso ya por otro lado. O incluso por parte de la autoridad competente se podría establecer, si es de interés, digamos, social, se puede establecer hasta la expropiación del bien por parte de la comunidad o del ayuntamiento. Pero vamos, que en ese sentido a mí me parece muy interesante. El que sea el siglo XX no afecta, ni que tenga, digamos, no tenga los valores artísticos propios de, yo qué sé, de un edificio maravilloso, de un palacio, pero evidentemente tiene un gran interés histórico y es lo que aquí yo creo que interesa preservar. Damos una última intervención, ¿no? Sí, sí, sí. Hola. Sí, buenas noches, Pablo. Aquí Miguel Rivera de la Delegación de Barcelona. Felicidades por tus siempre importantes aportaciones. He visto en las primeras diapositivas que has puesto que salía la escritora Mariluz Morales y la verdad es que no le veo la relación con el tema. ¿Que Han salía salido el unas, qué? unas fotos de unas señoras y salieron unas fotos de unas señoras, entre ellas la escritora Mariluz Morales. Ah, no, 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 eso es la portada de la revista donde estaba, sí. No, 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 no. La portada de la Ah, revista donde está el artículo. vale, vale, simplemente esto, de no le veía la relación con el tema. Pues No nada, tiene ninguna. No tiene ninguna. muy bien. Felicidades y muchas gracias por todo. Pues nada, acabamos.
Un fuerte aplauso. Gracias.